La porra de acero descendió sobre el comedor del Salt Line. Apuntaba directamente al hombre más poderoso de Boston y a su hermana de 19 años, que estaba en su camino. Los invitados gritaron y se dispersaron como una ola al romper. Los guardaespaldas se quedaron helados. Ninguno fue lo suficientemente rápido para moverse. Solo una persona corrió hacia adelante, no para huir, sino directa al peligro. Una delgada camarera de 27 años, con un uniforme gastado y zapatos planos con los talones desgastados. Alguien a quien habían regañado solo 5 minutos antes por dejar caer una bandeja. Empujó a la joven fuera del alcance de la porra y recibió el golpe con su propia espalda. El agudo crujido de un hueso rompiéndose resonó en el frío suelo de mármol. Y mientras se desplomaba, abrazando a la desconocida contra su pecho, susurró una sola cosa: no tengas miedo, ya estoy aquí. El hombre del traje negro a medida, con una leve cicatriz en la mandíbula y ojos grises que nunca habían conocido el miedo, cayó de rodillas junto a la mujer que acababa de salvar la vida de su hermana. Raefe Colasso había hecho que toda una ciudad inclinara la cabeza. Había ordenado la vida y la muerte con un solo gesto. Pero esta noche, por primera vez en su vida, no podía entender lo que acababa de ver. ¿Por qué alguien que no tenía nada, alguien a quien el propio mundo le había dado la espalda, cambiaría su propia vida por una completa desconocida? ¿Quién es Maeve Donovan? ¿Y por qué corrió hacia el peligro cuando todos los demás solo sabían cómo huir? La respuesta te hará reconsiderar todo lo que creías saber sobre el valor de un solo ser humano. Si esta historia te llega al corazón, pulsa el botón de me gusta para que pueda llegar a más gente. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad todavía existe. Y no olvides suscribirte para no perderte nunca una historia como esta. Pero para entender cómo alguien como Maeve Donovan pudo hacer algo así, debemos retroceder unas horas antes de que la noche se rompiera en gritos. A las 6 de la tarde, mientras el atardecer se alargaba sobre los ventanales del restaurante Salt Line, Maeve ya estaba agotada en su segundo turno del día. Un turno que había pedido tomar, aunque nadie más lo quería. Lo hizo porque los talones de sus zapatos planos estaban tan gastados que cada paso rozaba la piel ampollada de sus pies. Ella no se quejaba. Había aprendido a no quejarse hacía mucho, mucho tiempo. En el bolsillo de su delantal, doblado en cuatro y escondido detrás de su libreta de pedidos, había un trozo de papel. Lo había leído una y otra vez hasta saberse cada número de memoria. Una factura de hospital. Debajo había una línea impresa en negrita, recordándole una cirugía que ya no podía posponerse. Una cirugía para el pequeño corazón que latía débilmente en el pecho de su hermano pequeño de 9 años, Finn. Cada vez que su mano rozaba ese papel mientras limpiaba una mesa, su rostro aparecía ante ella. Esa carita pálida que todavía intentaba sonreír cada mañana cuando ella se iba a trabajar. Esa voz suave recordándole que no trabajara demasiado. En su cartera, guardaba una fotografía con los bordes gastados. Mostraba a Finn sentado en los escalones del pequeño apartamento que compartían. Tenía los brazos alrededor de un oso de peluche descolorido, y era lo único que la mantenía en pie en las noches en que creía no tener más fuerzas. Esa tarde, antes de su turno, se había sentado en una pequeña oficina del banco. Tenía ambas manos fuertemente entrelazadas bajo la mesa. Escuchaba mientras le explicaban con voz educada pero fría que su solicitud de préstamo había sido denegada. Era la última puerta a la que le quedaba llamar. Había ido a todos los lugares a los que podía ir. Había firmado todos los papeles que podía firmar. Había suplicado con el último ápice de orgullo que una mujer de 27 años podía reunir. La gente miraba el sueldo de una camarera, veía las deudas acumuladas y negaba con la cabeza. No veían las noches que pasaba despierta junto a la cama de Finn cuando a él le costaba respirar. No veían a la madre, que había muerto cuando Maeve solo tenía 18 años, ni al padre, que se había hundido en botellas de licor y luego había desaparecido de la vida de ambos hermanos sin un solo adiós. Solo veían números, y los números decían que no era digna de confianza. Maeve había salido del edificio del banco con los ojos secos.
Se había quedado sin lágrimas hacía años. Las lágrimas eran un lujo que ya no se permitía gastar. De camino al restaurante, se detuvo en el apartamento de la señora Álvarez. Era la amable vecina que cuidaba de Finn para ella cada tarde. Puso un poco de cambio en la mano de la mujer y besó la frente del niño que dormía dentro. No le dijo a Finn que el préstamo había sido denegado. Nunca había permitido que sus cargas cayeran sobre sus delgados hombros. Para Finn, ella siempre era la hermana mayor fuerte, la que siempre encontraba una manera, la que siempre sonreía y decía que todo estaría bien. Y ahora, de pie dentro del elegante restaurante, donde la cena de un invitado costaba tanto como una semana de su salario, Maeve apretó la bandeja en sus manos. Se recordó a sí misma que no tenía permitido derrumbarse. Este turno, luego el siguiente, y todos los turnos que pediría después. Dólar a dólar, céntimo a céntimo, reuniría lo suficiente. Tenía que reunir lo suficiente porque ese pequeño corazón no podía esperar para siempre. Y porque en este mundo, a Finn no le quedaba nadie más que ella. Al otro lado del comedor, la risa brillante de personas que nunca habían sabido lo que significaba contar cada moneda para sobrevivir, sonaba como música de otra vida. Maeve respiró hondo, volvió a poner la sonrisa profesional en sus labios y caminó hacia las mesas que esperaban. No podía saber que en solo unas pocas horas, esta noche que parecía nada más que otro turno agotador, se convertiría en la noche que lo cambió todo. La noche en que la vida de una camarera desconocida chocó con la vida del hombre más poderoso de la ciudad. Esa noche, el Salt Line recibía a un grupo importante y eso significaba que Gerald Moss, el gerente, estaba en su estado más tenso. Moss era un hombre de unos 50 y tantos años con el pelo peinado hacia atrás con aceite. Llevaba un traje a medida sobre un cuerpo que empezaba a engrosar. Y tenía una actitud que confundía con autoridad, cuando en verdad solo era desprecio pulido hasta brillar. Para él, los camareros no eran seres humanos. Eran herramientas andantes, sombras que debían ser silenciosas e invisibles. Se les permitía aparecer solo cuando había que servir vino o retirar platos, y luego se esperaba que desaparecieran de inmediato. Y entre todas esas sombras, a Moss parecía gustarle especialmente apuntar a Maeve, quizás porque era la que menos probabilidades tenía de defenderse, la que él sabía que se tragaría cada palabra cruel, porque necesitaba este trabajo más que nadie. Maeve estaba limpiando una mesa cuyos clientes acababan de irse cuando Moss pasó rápidamente. Sus dos ojos recorrieron el mantel y se detuvieron en una leve mancha, un pequeño derrame de vino tinto que el cliente anterior había hecho y que ella aún no había tenido tiempo de cambiar. Se detuvo en seco y todo el cuerpo de ella se heló porque sabía lo que venía. Señorita Moss, dijo, no en voz alta, pero lo suficientemente aguda como para cortar el ruido del restaurante, lo suficientemente alto como para que algunos clientes de la mesa de al lado levantaran la cabeza. ¿A esto le llama servicio? Maeve se volvió, con ambas manos aún sosteniendo una bandeja de platos sucios, e intentó mantener la calma en su voz. Señor Moss, el cliente acaba de derramarlo. Iba a cambiar el mantel ahora mismo. Pero Moss no estaba escuchando. Nunca escuchaba. Se acercó más, bajando la voz a un susurro venenoso aún más desagradable que un grito. ¿Sabe quiénes son esos clientes? ¿Sabe cómo una mancha como esta hace ver al restaurante? ¿O su cabeza solo es lo suficientemente grande para contar cuánto ganará en propinas esta noche? Se oyeron algunas risas cercanas, y Maeve sintió que sus mejillas ardían. No porque estuviera avergonzada de la mancha en el mantel, sino por la forma en que la gente la miraba ahora, como si fuera algo inferior, un error que necesitaba ser corregido. Bajó la cabeza, no porque creyera que estaba equivocada, sino porque había aprendido que bajar la cabeza era la forma más barata de dejar pasar una tormenta. Lo siento, dijo en voz baja, lo cambiaré de inmediato. Moss se cruzó de brazos, saboreando su pequeño momento de poder. Una vez más, dijo, solo una vez más que vea un descuido como este de su parte, y lo descontaré directamente de su salario. O mejor aún, encontraré a alguien que sepa cómo trabajar. ¿Cree que no hay gente ahí fuera que quiera un trabajo aquí? Las palabras cortaron más profundo de lo que él sabía.
porque Moss no tenía idea de lo que cada dólar de ese salario significaba para ella. No tenía idea de que cada vez que amenazaba con descontarle el sueldo, estaba amenazando con quitarle parte de la frágil esperanza doblada en el bolsillo de su delantal, la esperanza llamada cirugía. Un pequeño corazón, un hermano pequeño esperando que su hermana volviera a casa. Maeve asintió, murmuró otra disculpa, y luego se dio la vuelta para reemplazar el mantel con manos que temblaban ligeramente mientras intentaba ocultarlo. No se permitiría llorar en este lugar, no delante de Moss, no delante de los comensales que habían vuelto a sus comidas, como si nada hubiera pasado, como si un ser humano pisoteado ante sus ojos fuera simplemente parte del fondo. Y quizás eso era lo más desgarrador de todo. No los insultos de Moss, sino la indiferencia de toda la sala. La forma en que un restaurante lleno de gente podía presenciar cómo la dignidad de alguien era pisoteada y ni una sola persona sintiera la necesidad de hablar. Maeve extendió el mantel limpio sobre la mesa, alisó cada pliegue y se dijo a sí misma que no necesitaba que nadie la defendiera, que estaba acostumbrada a estar sola. No podía saber que en un rincón oculto del restaurante, un par de ojos grises habían observado todo en silencio. Un hombre acostumbrado a dar órdenes en lugar de observar. Y sin embargo, esta noche estaba estudiando a esa delgada camarera con una expresión indescifrable. Como si por primera vez en su vida se hubiera encontrado con algo que el dinero y el poder nunca habían podido comprarle. Justo cuando Maeve estaba alisando el mantel limpio, las puertas principales del Salt Line se abrieron. Un cambio sutil se extendió por la sala como una ráfaga de viento frío que todos sintieron, aunque nadie pudiera nombrarlo. El hombre que entró era alto, vestido con un traje negro perfectamente entallado. Su paso era pausado pero seguro. Y lo extraño fue que, aunque no dijo una palabra, ni hizo un solo gesto, el personal cerca de la puerta se apartó automáticamente para darle espacio. La anfitriona, que había estado hablando bruscamente con unos clientes, de repente inclinó la cabeza con una cortesía tan profunda que era casi servil. E incluso Gerald Moss, el hombre que solo unos minutos antes se pavoneaba repartiendo crueldad, se apresuró a arreglarse la corbata y corrió a saludarlo con una sonrisa aduladora que Maeve nunca antes había visto en su rostro. El hombre era Rafe Colasso, y aunque Maeve no sabía su nombre, comprendió de inmediato que era el tipo de hombre al que todo el mundo le abría paso. El tipo de hombre cuya presencia cambiaba el aire de una habitación. Pero esta noche, Rave no había venido como alguien a quien toda la ciudad temía. Esta noche había venido como un hermano mayor. A su lado caminaba una joven de 19 años con el pelo largo y negro suelto, ojos brillantes y la sonrisa despreocupada de alguien que nunca había probado la oscuridad de la vida. Era Cecily, su hermana menor, y hoy era su cumpleaños. Rafe había reservado una mesa aquí hacía semanas, y había hecho algo que sus más cercanos consideraban imprudente. No había traído su círculo habitual de guardias. Solo había permitido que Silvana Reyes, la mujer de 40 años que siempre había estado detrás de él, como una sombra, los acompañara y se sentara en una mesa a pocos pasos de distancia. Ese, como todos la llamaban, se había opuesto a esto. Con su habitual voz serena, le había dicho que sacar a Cecily sin suficiente protección era un riesgo innecesario. Pero Rafe había negado con la cabeza. Quería que su hermana tuviera una noche normal, solo una noche. Quería que se sentara en un hermoso restaurante sin estar rodeada de hombres de rostro frío. Que riera y hablara como cualquier otra chica de 19 años, sin sentirse como una reina en su propia vida. Cecily era todo lo que quedaba del mundo que Rafe había conocido antes de que todo se derrumbara. Y él había sacrificado tanto, se había convertido en un hombre que a veces ya no reconocía en el espejo, solo para que ella pudiera crecer segura, educada y aún en posesión de la inocencia que él había perdido demasiado joven. Por ella estaba dispuesto a bajar sus muros, aunque solo fuera por una noche. Cuando el hermano y la hermana fueron conducidos a su mesa, Rafe se sentó con una postura aparentemente relajada. Pero sus ojos grises nunca dejaron de hacer el trabajo que años de vivir en peligro habían convertido en instinto. Miró hacia cada salida,
Memorizó la puerta que conducía a la cocina en la parte de atrás, midió la distancia hasta la entrada principal. Recorrió cada rostro en la sala y los clasificó en dos tipos: amenaza o no. Así era como sobrevivía, la forma en que un hombre en su posición tenía que vivir, incluso en los momentos que parecían más pacíficos. Pero entonces sus ojos se detuvieron, no en una salida o un peligro, sino en una delgada camarera que llevaba una bandeja en un rincón de la sala. La mujer a la que había presenciado accidentalmente ser humillada por el gerente solo unos minutos antes. Había algo en la forma en que mantenía la espalda recta después de ser pisoteada, en la forma en que alisaba el mantel como si fuera la tarea más importante del mundo, que captó su atención. Cecily inclinó la cabeza y siguió la mirada de su hermano. Luego sonrió. Rafe, esa camarera parece tan triste. Espero que la dejen en paz esta noche. Rafe no respondió, pero dentro de él, algo pequeño y desconocido se acababa de mover. Una curiosidad que no podía nombrar, sobre la mujer que toda la sala trataba como invisible. La mujer que solo unas horas más tarde cambiaría su vida por completo de una manera que ninguno de sus cálculos, ninguno de sus planes, podría haber previsto. El destino, con su extraña crueldad, dispuso que a la propia Maeve se le asignara servir la mesa de Rafe y su hermana. Cuando se acercó con su libreta de pedidos en la mano, no tenía idea de quién era el hombre sentado ante ella, y no le importaba pensar en ello, porque para ella en ese momento él era solo otro cliente, otra mesa que necesitaba un servicio cuidadoso, para que Moss no encontrara otra razón para culparla. Lo saludó con una sonrisa profesional que se había vuelto un reflejo. Su voz era suave y educada, y Cecily respondió de inmediato con una amabilidad cálida e inocente, raramente encontrada entre los comensales de un lugar como este. La chica parloteaba mientras le preguntaba a Maeve qué debía pedir. Luego se rió y agitó las manos mientras contaba una historia divertida de la escuela. Y fue durante ese movimiento animado que su codo golpeó un vaso y derramó agua sobre la mesa, salpicando unas gotas en la manga de Maeve. Cecily entró en pánico, su joven rostro se puso pálido. «Oh no, lo siento mucho. Soy tan torpe. Déjame llamar a alguien para que lo limpie». Pero en ese mismo momento, desde el otro lado de la sala, Maeve vio a Gerald Moss girar la cabeza hacia la mesa con sus ojos vigilantes y críticos. Y supo que si él veía otro incidente, incluso uno que no fuera culpa suya, tendría que soportar de nuevo su crueldad. O peor, otra deducción de su salario. Así que, en lugar de dejar que la chica asumiera la culpa, Maeve se adelantó inmediatamente para protegerla y dijo lo suficientemente alto para que Moss la oyera. «Lo siento. No tuve cuidado al traer el agua. Lo limpiaré de inmediato». Asumió la culpa con tanta naturalidad que Cecily la miró asombrada. Y una vez que Moss se dio la vuelta, la chica susurró: «¿Por qué asumiste la culpa por mí? Fui yo quien lo derramó». Maeve solo sonrió suavemente mientras secaba la mesa. «No pasa nada. Eres joven. No mereces que te regañen por algo tan pequeño. Déjame encargarme». Algo en esa tranquila amabilidad hizo que Cecily la mirara más de cerca. Y justo cuando Maeve se agachó para limpiar la mesa, la esquina de una fotografía se deslizó del bolsillo de su delantal. Reveló la imagen de un niño delgado sosteniendo un viejo oso de peluche. Cecily lo vio y soltó: «¿Quién es el niño de la foto? Es tan adorable». Maeve se detuvo un momento, luego recogió suavemente la gastada instantánea. Su dedo rozó el rostro del niño con una ternura inconsciente. «Es Finn», dijo. «Mi hermano pequeño. Tiene 9 años». Cecily se animó y preguntó más. Si alguna vez venía a recoger a Maeve, ¿por qué no hablaba más de él? Y entonces, por razones que Maeve no entendía del todo, quizás por la calidez despreocupada de esta joven, quizás porque el peso del largo día había ablandado algo dentro de ella, habló en voz baja, su voz bajando de tono. «Finn tiene una afección cardíaca desde que nació. Necesita una cirugía y estoy tratando de ahorrar suficiente dinero para ella». No le contó sobre el préstamo denegado esa tarde. No le contó sobre las noches sin dormir. Solo habló con la voz firme de alguien acostumbrado a llevar cargas. «Mi sueño ahora es muy simple.
Solo quiero ganar lo suficiente para que mi hermano pueda estar sano, para que pueda correr y jugar como los otros niños. Cecily se quedó en silencio. Sus jóvenes ojos brillaban con lágrimas, y dijo en voz baja, «Tienes suerte de tener una hermana como tú». Maeve negó con la cabeza, guardó la fotografía en su bolsillo y dijo una frase que no tenía idea de que más tarde importaría tanto. ¿Sabes? Cada vez que veo a alguien joven, veo un poco de mi fin en ellos. Así que nunca puedo quedarme quieta y ver a una persona joven sufrir daño. Simplemente no puedo hacerlo, sin importar lo que me cueste. Lo dijo simplemente, como una confidencia pasajera compartida durante la cena, sin saber que acababa de revelar la esencia misma de sí misma. Y al otro lado de la mesa, Ralph Colasso, que había estado escuchando en silencio todo este tiempo, dejó su copa de vino sin siquiera llevarla a sus labios. Había visto a innumerables personas adular a su hermana porque sabían quién era él. Se había acostumbrado a la amabilidad con cálculo detrás, a la preocupación medida con la esperanza de obtener algo a cambio. Pero esta mujer no sabía quién era él, no tenía nada que pedirle. Y sin embargo, trataba a Cicely con una ternura clara y desinteresada. El tipo de ternura que su dinero y su poder nunca habían podido comprar. Y por primera vez en muchos años, Rafe sintió que algo dentro de su pecho temblaba ligeramente. Maeve volvió a su trabajo, llevando una extraña calidez en el pecho por la breve conversación con la amable joven. Y quizás porque sus ojos habían pasado tantos años en el servicio, aprendiendo a notar los detalles más pequeños, fue la única persona en todo el restaurante que se dio cuenta de que algo andaba mal. En medio del ajetreado ir y venir de gente, una figura entró en su campo de visión. Un hombre de casi 40 años, vestido con un uniforme de camarero igual al suyo. Sin embargo, todo en él estaba mal. Maeve había hecho este trabajo el tiempo suficiente para saber cómo era una persona hábil para llevar bandejas, y este hombre no lo era. Sostenía la bandeja rígidamente con ambas manos, torpemente, como si nunca hubiera llevado una en su vida. No había ninguna placa con su nombre en el pecho, aunque todos los empleados debían llevar una. Y lo que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido fue que no seguía la ruta del personal. No se detenía en el área de la cocina ni en la estación de servicio, sino que seguía moviéndose por el borde de la pared. Sus ojos fríos y agudos se volvían repetidamente en una sola dirección, hacia la mesa donde Rafe y Cecily estaban sentados. Había una concentración escalofriante en esa mirada, algo que no pertenecía a una noche ordinaria. Y el instinto de Maeve, el instinto de una hermana mayor, siempre alerta al peligro que acecha cerca de los jóvenes, hizo sonar una alarma en su mente. No sabía quién era ese hombre, no sabía qué pretendía hacer, pero sabía una cosa con certeza. No era un empleado de aquí y estaba apuntando a alguien. Maeve no dudó. Dejó rápidamente su bandeja y fue a buscar a la única persona con autoridad para detener esto, Gerald Moss. Lo encontró de pie cerca del mostrador de vinos, inspeccionando las botellas. Se apresuró hacia él, bajando la voz, pero sin poder ocultar su urgencia. «Señor Moss, necesito informarle de algo. Hay un hombre con uniforme de camarero, pero estoy segura de que no trabaja para el restaurante. No tiene placa de identificación. No sabe cómo llevar una bandeja y no deja de mirar hacia la mesa del invitado importante. Me temo que algo va mal. Si Moss hubiera sido un gerente responsable, debería haber prestado atención de inmediato. Pero Moss no la miró con los ojos de alguien que escucha. La miró con su desprecio familiar. La mirada de un hombre que creía que una humilde camarera no podía saber nada que mereciera su atención. Dejó escapar un suspiro irritado. «¿Qué te estás inventando ahora?», espetó en voz baja. «¿Crees que tengo tiempo esta noche para escuchar tu imaginación? Tu trabajo es servir mesas, no espiar a la gente e inventar tonterías». Maeve intentó suplicar de nuevo. Su voz temblaba de urgencia. «Señor Moss, por favor, solo haga que alguien lo compruebe. Si me equivoco, aceptaré el castigo. Pero si tengo razón...». Moss la interrumpió. Su voz se endureció lo suficiente como para mostrar que su paciencia se había agotado. «Escucha con atención.
Si sigues deambulando y metiéndote en los asuntos de los demás, en lugar de hacer tu trabajo, te despediré esta noche. ¿Entendido? Ahora vuelve a tus mesas. Y así, una vez más, en esa fatídica noche, la voz de la persona con menos poder en la sala fue ignorada. La advertencia de la única persona que había visto el peligro fue desestimada como una tontería, simplemente porque esa persona llevaba un uniforme gastado y estaba en el peldaño más bajo de este mundo. Maeve se quedó helada por unos segundos, con el corazón palpitante, sabiendo que no tenía poder para obligar a nadie a creerle. Pero no volvió a sus mesas como Moss le había ordenado. No podía. Se dio la vuelta, sus ojos buscando entre la multitud a esa figura sospechosa, y su corazón pareció detenerse cuando vio al hombre sacar una porra de acero oculta de debajo de la bandeja y correr hacia la mesa donde Cecily estaba sentada, riendo y hablando, completamente inconsciente. En ese instante, todos los pensamientos en la mente de Maeve se oscurecieron, dejando solo una cosa que impulsaba sus pies hacia adelante. Cuando el terrible ruido apenas se había apagado y Maeve se desplomó en el suelo de piedra con Cecily fuertemente abrazada, todo el restaurante pareció estallar en caos. Pero en medio de ese caos, Silvana Reyes se movió tan rápido como una sombra. Corrió desde la mesa donde había estado sentada y observando toda la noche. Y en pocos segundos el extraño hombre fue sometido, inmovilizado con fuerza en el suelo. El objeto metálico de su mano salió volando y patinó por la piedra. Ese levantó la cabeza hacia su jefe, esperando una orden. Y cuando sus ojos se encontraron con los grises de Rafe, comprendió de inmediato lo que él quería sin necesidad de que mediara una sola palabra. Según las reglas ordinarias, según cómo funcionaba el hampa, un hombre que se atreviera a tocar a la hermana de Ralph Colasso debería haber desaparecido esa misma noche, en silencio y sin dejar rastro. Y sí, en el primer instante, cuando la rabia ardió como fuego en sus venas, Rafe quiso exactamente eso. Pero tampoco quería que la policía se involucrara. No quería que la luz de la ley brillara en su mundo. No quería preguntas, archivos, investigaciones que pudieran exponer las cosas que había pasado toda su vida enterrando. Así que solo hizo una leve señal y ese, junto con algunas personas de confianza, escoltó discretamente al extraño por la puerta trasera. Lo mantuvieron en un lugar conocido solo por la gente de Rafe, esperando que Rafe decidiera su destino según sus propias reglas. Rafe había decidido mantenerlo allí, no entregárselo a nadie todavía, porque en ese momento solo había una idea vaga en su mente, que este hombre pagaría, aunque Rafe aún no supiera cómo. Pero todos esos fríos cálculos se disolvieron de repente cuando Rafe se dio la vuelta y miró al suelo. Allí yacía inmóvil la mujer que acababa de salvar la vida de su hermana. Su rostro estaba pálido, sus brazos todavía rodeaban a Cecily como si quisiera proteger a la chica hasta el último segundo de conciencia. Cecily sollozaba por su hermano y Rafe se arrodilló a su lado, un hombre que nunca se había arrodillado ante nadie en su vida. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un pequeño objeto que yacía en el suelo de piedra, caído del bolsillo del delantal de Maeve cuando cayó. Era una fotografía con los bordes gastados. Rafe la recogió con dedos acostumbrados al poder, pero que ahora temblaban levemente de una manera extraña. En la foto había un niño delgado sosteniendo un viejo oso de peluche. Sus ojos claros sonreían a la cámara. Y Rafe se quedó mirando ese rostro, recordando en fragmentos las palabras que había oído antes. Sobre un hermano de 9 años con un corazón débil, sobre una hermana mayor que luchaba por cada dólar para salvar su vida. La mujer que yacía aquí, la mujer que acababa de interponer su propia espalda en el camino del golpe destinado a él y a su hermana, era alguien que no tenía nada, excepto un hermano pequeño enfermo y un sueño tan simple que dolía. No se había arriesgado porque supiera quién era él, no había cambiado su vida con la esperanza de pedir un favor. Lo había hecho solo porque en ese momento había visto a una persona joven en peligro, y como ella misma había dicho, nunca podría quedarse quieta. La sirena de la ambulancia sonó afuera mientras los sanitarios entraban corriendo. Rápidamente colocaron a Maeve en una camilla, llevándosela entre órdenes urgentes y pasos apresurados. Rafe se puso de pie,
con la fotografía aún apretada en la mano, y observó cómo empujaban la camilla hacia la puerta con un sentimiento que no podía nombrar. Durante tantos años, había vivido en un mundo donde cada relación era un intercambio, donde la amabilidad siempre tenía un precio, donde había aprendido a no creer en dar sin recibir porque casi nunca lo había presenciado. Sin embargo, esta noche, una extraña pobre, alguien a quien el propio mundo le había dado la espalda, le había mostrado algo que todo su dinero y poder nunca habían podido tocar. Rafe apretó su agarre alrededor de la fotografía, y por primera vez en muchos años, algo profundo dentro del hombre que parecía haberse convertido en piedra comenzó a resquebrajarse. Y a través de esa grieta, una luz extraña y desconocida se deslizó silenciosamente. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del sol aún no había ahuyentado todo el frío del agua del puerto, Rafe Colasso regresó al Salt Line. Esta vez, no como un cliente, sino como un hombre en busca de la respuesta a una pregunta que le había impedido dormir toda la noche. A esa hora, el restaurante estaba vacío de comensales. Solo el personal se movía mientras limpiaban y se preparaban para el turno de noche. Y en el momento en que Rafe cruzó la puerta, escuchó la voz familiar de Gerald Moss, cargada de desprecio, que se elevaba desde el otro extremo de la sala. Moss estaba de pie en medio de un grupo de empleados, agitando una pila de papeles en una mano, anunciando en voz alta lo que llamó el incidente de la noche anterior. Esa mujer, Donovan, dijo Moss con una voz llena de falsa indignación, abandonó su turno, causó un disturbio en medio del restaurante, asustó a los clientes y arruinó una noche importante. He decidido despedirla de inmediato. Gente indisciplinada como esa no tiene lugar en un establecimiento de este calibre. Rafe se quedó quieto en la entrada, escuchando cómo el gerente retorcía descaradamente la verdad. Convertía a una mujer que había arriesgado su vida para salvar a otra en una alborotadora que merecía ser despedida. Y una frialdad lenta se apoderó de él. Entró, cada paso tranquilo, pero lo suficientemente poderoso como para hacer que toda la sala se quedara en silencio. Y cuando Moss se dio cuenta de que el poderoso cliente de la noche anterior estaba justo frente a él, su rostro cambió instantáneamente de la arrogancia a esa familiar sonrisa aduladora. «Oh, señor Colasso, qué honor. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Permítame». Pero Rafe no le dejó terminar. Con una voz baja y serena, más aterradora que cualquier grito, dijo: «La mujer a la que acaba de llamar alborotadora recibió un golpe destinado a mi hermana anoche. Ella es la razón por la que mi hermana está viva esta mañana. ¿Y usted? ¿Dónde estaba cuando sucedió?» Moss se puso pálido y comenzó a tartamudear, tratando de explicarse. Pero Rafe dio lentamente otro paso adelante, sus fríos ojos grises fijos en él, y continuó. «He oído que una empleada vino a usted anoche para informar sobre un hombre sospechoso. Y usted la ignoró. ¿Es eso cierto? Tuvo la oportunidad de evitarlo todo, pero estaba demasiado ocupado menospreciando a la gente bajo su autoridad para escuchar. Toda la sala contuvo la respiración. Rafe no levantó la voz, no lo amenazó con una sola palabra grosera. Sin embargo, la autoridad que irradiaba hizo temblar a Moss, y terminó con una frase tan ligera como el viento y tan pesada como una piedra. «La señorita Donovan no será despedida. Y si me entero de que le ha puesto las cosas difíciles una vez más, se encontrará preguntándose si esa silla de gerente o este restaurante entero seguirán perteneciendo a sus actuales dueños». Moss bajó la cabeza, sin atreverse a decir otra palabra, y Rafe se dio la vuelta, dejándolo allí con la humillación que tan a menudo había repartido a otros. Al salir, Rafe se detuvo en la pequeña cocina de la parte de atrás. Allí, una cocinera mayor con el pelo canoso lavaba verduras en silencio, y un joven delgado fregaba ollas. Cuando preguntó por Maeve, el rostro curtido de la cocinera se suavizó. Le contó, con una voz llena de compasión, sobre la chica con la que había trabajado durante años. «Esa niña ha tenido una vida dura, señor. Dijo que su madre murió joven, su padre se fue y ella está criando a su hermano pequeño sola. El niño tiene una afección cardíaca, trabaja hasta la extenuación en 2 turnos y aún no tiene suficiente para que lo traten». El lavaplatos añadió: «Es una buena persona».
Cada vez que el señor Moss nos culpa injustamente, ella interviene y lo asume por nosotros. Y aún así, nadie la defiende nunca. Rafe escuchó cada palabra y comprendió que todo lo que necesitaba saber sobre esa mujer no estaban en ningún archivo o documento. Estaban en las palabras de la gente común que estaba a su lado todos los días. Maeve Donovan no era un misterio que investigar. Era simplemente una persona tan buena que era casi difícil de creer, en un mundo que había olvidado cómo era la bondad. Y cuanto más entendía Rafe sobre ella, más pesada se volvía la deuda dentro de él. Maeve se despertó en una habitación de hospital blanca y luminosa, y lo primero que sintió no fue el dolor sordo en el hombro y la espalda, cuidadosamente inmovilizados y vendados, sino un pánico frío que le recorrió la espalda mientras la conciencia regresaba lentamente. Se quedó allí unos segundos, mirando fijamente al techo. Luego, de repente, intentó incorporarse a pesar del dolor que le retorcía el rostro, porque en su mente solo había números girando salvajemente. ¿Cuánto costaba una noche en un lugar como este? ¿Cuánto costaba un tratamiento de emergencia? Si no podía trabajar en los próximos días, ¿cómo pagaría el alquiler? Y lo peor de todo, el poco dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo para la cirugía de Finn sería ahora absorbido por su propia factura de hospital. Ese pensamiento le robó el aliento más bruscamente que el dolor físico, y comenzó a buscar a tientas su teléfono con la intención de llamar a la señora Álvarez y preguntar si Finn estaba bien, con la intención de encontrar una manera de salir del hospital antes de tiempo, sin importar lo que dijeran los médicos, porque no podía quedarse allí gastando un dinero que no tenía. Fue en medio de ese pánico frenético que la puerta se abrió y el hombre del traje negro entró. El hombre que recordaba vagamente como el hermano mayor de la chica que había salvado la noche anterior. Rafe se quedó allí un momento, en silencio, observando el pánico en su rostro. Luego dijo con una voz baja y áspera que había intentado suavizar: «No tienes que preocuparte por nada. Me he encargado de todos los gastos aquí. La factura del hospital, las medicinas, incluso los días que necesitarás para descansar. Todo lo que tienes que hacer es concentrarte en recuperarte». Para alguien ahogado en la desesperación financiera como Maeve, esas deberían haber sido palabras de salvación, un milagro en medio de la ruina. Pero en lugar de alivio, sus ojos gris azulados se iluminaron con un orgullo que Rafe no había esperado. Negó levemente con la cabeza, su voz débil pero firme. «Agradezco su amabilidad, pero no puedo aceptarla. Me las arreglaré por mi cuenta». Rafe se quedó quieto, como si pensara que había oído mal. En toda su vida, nadie había rechazado jamás lo que él ofrecía. La gente suplicaba su ayuda, se arrodillaba ante las cosas que él daba. Y esta era la primera vez que alguien, especialmente alguien con tan poco, se había atrevido a decirle que no. «No lo entiendes», dijo él, su voz teñida de una rara confusión. «Este dinero no es nada para mí, y para ti podría aliviar una gran carga. Déjame ayudarte. Salvaste a mi hermana». Pero Maeve lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada no había nada del miedo que otras personas siempre le daban. Solo la cansada firmeza de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo. «No la salvé para que me pagaran», dijo. «Lo hice porque en ese momento era lo correcto. Eso es todo. Si acepto tu dinero ahora, entonces lo que hice anoche se convierte en una transacción, y yo no vendo mi bondad, señor». Hizo una pausa para tomar aire, luego habló más suavemente. «Soy pobre, sí. Estoy enterrada en deudas, sí. Pero lo único que todavía tengo que me pertenece es mi amor propio, y eso es algo que no cambiaré por ningún precio». La habitación se quedó en silencio, y Rafe se quedó allí mirando a la delgada mujer acostada en la cama del hospital. Una mujer que no tenía nada en sus manos, pero que poseía algo que él, con todo su poder y riqueza, había perdido hacía mucho tiempo sin siquiera saberlo. Se dio cuenta de que su deseo de ayudarla no provenía de la lástima, no del sentimiento de alguien superior que concede misericordia a alguien inferior, sino de algo completamente diferente y desconocido. Por primera vez en tantos años, dentro de un mundo lleno de falsas apariencias y cálculo,
Había conocido a alguien verdaderamente bueno, una bondad íntegra y sin mancha. Y no quería comprarla con dinero. Solo quería estar cerca de ella, aprender de ella de nuevo aquello que él mismo había dejado caer en algún lugar del largo camino para convertirse en el hombre más poderoso de la ciudad. Y en lugar de enfadarse porque lo habían rechazado, Rafe hizo algo que ni él mismo esperaba. Asintió levemente y dentro de él surgió un profundo respeto por la mujer lo suficientemente valiente como para decirle no al mundo entero. Esa noche, después de salir del hospital, Rafe se sentó solo en su oficina de un piso alto con vistas al puerto que brillaba con luces. La pequeña fotografía del niño llamado Finn todavía yacía sobre el escritorio frente a él, y la determinación en los ojos de la mujer llamada Maeve seguía volviendo a su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Amor propio, había dicho ella, era lo único que no cambiaría por ningún precio. Y esa frase había tocado un lugar profundo dentro de él, un lugar que había sellado hacía mucho tiempo, desde el día en que todo su mundo se derrumbó. Porque hubo un tiempo en que Ralph Colasso también había sido un niño de corazón puro, un joven de 15 años que creía que la vida era un camino recto que conducía a cosas buenas. Recordaba la pequeña y cálida casa de hace mucho tiempo. Recordaba el olor del pan que su madre horneaba cada mañana. Recordaba la voz profunda y cálida de su padre contando historias en la mesa. Recordaba incluso los delgados llantos de recién nacida de la hermanita que sus padres habían llamado Cecily. Esa fue la única parte de su vida en la que realmente se le permitió ser un niño. Se le permitió vivir sin mirar por encima del hombro, se le permitió creer que el mañana siempre sería seguro. Pero entonces todo se hizo añicos en una sola noche. Nunca le contó a nadie los detalles de esa noche, ni siquiera a ese, que había permanecido a su lado durante los largos años posteriores. Solo recordaba que sus padres habían sido asesinados en un sangriento incidente entre fuerzas del Hampa que luchaban por el control del puerto. Una cuenta pendiente en la que su familia se había visto arrastrada por accidente, aunque nunca habían pertenecido a ese mundo. Y en una noche, el chico de 15 años se despertó para descubrir que lo había perdido todo. Sin padre, sin madre, sin hogar. Solo una hermanita de 3 años sollozando en sus brazos y la impotencia más terrible que un ser humano puede probar. Había abrazado a Cecily esa noche. La niña no entendía nada. Solo lloraba por su madre. Y le había susurrado una promesa, aunque aún no sabía cómo la cumpliría. Que la protegería, costara lo que costara. Esa impotencia fue lo que más lo atormentó. No el dolor de la pérdida, sino la impotencia. El sentimiento de que era demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado indefenso para proteger a las personas que amaba de un mundo cruel que no perdonaba a nadie. Se había jurado a sí mismo que nunca volvería a sentir eso, que se volvería tan fuerte que nadie podría volver a quitarle nada. Y para mantener a Cecily a salvo, para criarla, para construir a su alrededor un muro que ninguna fuerza pudiera derribar, se había adentrado poco a poco en el mismo mundo que le había robado a sus padres. No había elegido ese camino por codicia, ni por hambre de poder o dinero. Lo había elegido porque era el único camino que un chico con las manos vacías podía tomar para convertirse en alguien a quien nadie se atreviera a tocar. Año tras año subió más alto, se volvió frío y calculador, y perdió poco a poco al niño de corazón puro que una vez había sido. Perdió incluso la parte de sí mismo que su madre una vez había apreciado. Se había convertido en el hombre que hacía que toda la ciudad inclinara la cabeza. Pero el precio fue que ya no podía recordar la última vez que había creído en la bondad de alguien. Y ahora, sentado en la oscuridad, con la fotografía de un niño extraño en la mano, Rafe se dio cuenta de una verdad que le oprimió el corazón. Que la mujer llamada Maeve, aunque no tenía poder ni riqueza alguna, estaba haciendo exactamente lo que él se había jurado hacer cuando tenía 15 años. Estaba luchando con todo lo que tenía para proteger a su hermano pequeño. Y lo estaba haciendo sin perderse a sí misma como él lo había hecho una vez. Unos días después, sucedió algo que Maeve nunca se había atrevido a soñar. Finn fue trasladado al mismo hospital donde ella estaba siendo tratada.
Lo colocaron en una habitación adecuada para prepararse para la cirugía cardíaca por la que había estado luchando durante tantos meses. No sabía cómo se había hecho realidad, solo que, aunque se había negado a aceptar dinero, una mano invisible había eliminado silenciosamente los obstáculos de su camino, y en algún lugar profundo de su interior adivinaba vagamente quién estaba detrás de ello, aunque él nunca lo había admitido. Pero dentro de esa frágil esperanza había otra preocupación, porque Finn, el pequeño niño de 9 años con el corazón débil, estaba terriblemente asustado. La noche antes de la cirugía, yacía acurrucado en la cama del hospital, sus grandes ojos redondos brillantes de lágrimas. Sus brazos estaban fuertemente envueltos alrededor del viejo oso de peluche, cuyo pelaje se había desgastado, y le susurró a su hermana con voz temblorosa que tenía miedo. Miedo del frío quirófano, miedo de las máquinas que hacían bip bip, miedo de que si cerraba los ojos, podría no volver a abrirlos nunca más. Maeve se sentó junto a su cama, con una mano todavía vendada, sosteniendo su pequeña mano. Intentaba reprimir su propio miedo para poder sonreír y consolarlo. Pero sabía que hay miedos infantiles que ni siquiera el amor de una hermana mayor puede calmar por completo. Y fue en ese momento que la puerta se abrió suavemente, y Cecily entró con una sonrisa brillante, una pila de papel de colores y una caja de lápices de colores en sus manos. La joven de 19 años había pedido permiso a Maeve y a las enfermeras para visitar al niño cuya hermana le había salvado la vida con su propia espalda. Y desde el momento en que entró en la habitación, Cecily trajo consigo una especie de luz cálida que alivió la tensión en el aire. Se sentó junto a la cama de Finn, se presentó con amabilidad, como si se conocieran desde hacía años. Luego extendió el papel de colores y lo invitó a dibujar con ella. «¿Sabes?», dijo Cecily suavemente, «cuando yo tenía tu edad, también estuve en el hospital y tenía mucho miedo. Pero entonces mi hermano me enseñó un secreto. Siempre que sentimos miedo, debemos dibujar el lugar al que más queremos ir cuando nos recuperemos y pensar en ello muy fuerte. Entonces el miedo se hace más pequeño». Finn tomó vacilante el lápiz azul y con el suave aliento de Cecily comenzó a dibujar. Primero un gran barco en el mar, luego un muelle lleno de gaviotas. Porque dijo que su mayor sueño era ir algún día con su hermana Maeve al puerto a ver los barcos sin quedarse sin aliento, correr y jugar como los otros niños. Cecily escuchó cada palabra, a veces añadiendo una nube, un sol, una vela al dibujo. Y en poco tiempo, la risita del niño sonó por la habitación. El tipo de risa que Maeve sentía que no había oído plenamente en mucho tiempo. Se sentó en silencio en un rincón, observando a la joven calentar pacientemente el tierno corazón de su asustado hermano. Y su propio corazón se llenó de una gratitud sin palabras. Esos dos niños, uno criado en medio de todo tipo de dificultades, el otro criado en el lujo pero privado del calor familiar ordinario, de alguna manera se habían encontrado, y se habían conectado a través del lenguaje más simple de la infancia, la inocencia y la bondad. Cuando la noche avanzó y Finn finalmente se durmió con el dibujo del barco cuidadosamente colocado sobre su pecho, Cecily le arropó suavemente con la manta. Luego se volvió hacia May y le dijo en voz baja, «Nunca he tenido un hermano pequeño, pero si lo tuviera, querría que fuera como Finn». Mary sonrió, y en ese momento, aunque sus dos familias provenían de mundos separados por una distancia inconmensurable, aunque todavía había tantas cosas por delante que ninguno de los dos podía nombrar, un hilo invisible se había tejido entre ellos. El hilo de personas heridas que se encuentran y comienzan, poco a poco, a sanarse mutuamente. La verdad salió a la luz una tarde, cuando Maeve caminaba por el tranquilo pasillo del hospital para recoger su medicación. Pasó accidentalmente por una pequeña sala de espera cuya puerta estaba entreabierta. Dentro, reconoció la voz baja y serena de la mujer llamada S, la que siempre se movía en silencio junto a Rafe, y se detuvo en seco cuando escuchó palabras que nunca debieron llegar a sus oídos. S estaba informando algo con una voz tan tranquila que helaba la sangre. Mencionaba el control del puerto, hombres de los que se habían encargado, las órdenes del jefe que debían seguirse absolutamente.
Y la forma en que hablaba de esas cosas, tan casualmente como la gente discute el tiempo, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Maeve. Luego, a través de la rendija de la puerta, vio a dos hombres corpulentos haciendo guardia a cada lado. Vio cómo bajaban la cabeza cuando Rafe salió. Vio la autoridad absoluta que irradiaba de él, algo que hasta entonces había confundido con nada más que los modales de un rico hombre de negocios. En ese instante, todas las piezas dispersas que habían estado separadas en su mente, de repente encajaron. La forma en que todo el restaurante se había inclinado y temblado ante él esa noche. La forma en que el atacante había sido llevado silenciosamente, sin una sola señal de la policía. La mano invisible que había arreglado todo para que Finn pudiera ser admitido en el hospital. Todo se volvió de repente aterradoramente claro. El hombre que la había ayudado a ella y a su hermano, el hombre de cuya hermana menor se había encariñado, no era un benefactor ordinario. Era un jefe del Hampa, el líder de una fuerza como las mismas fuerzas que habían cobrado tantas vidas en tragedias como esta. Maeve retrocedió, con el corazón palpitante, y se apresuró a volver a la habitación con un pánico completamente diferente a su antiguo miedo a las facturas del hospital. Esa noche, después de que Finn se durmiera profundamente tras su exitosa cirugía, Maeve se quedó junto a la ventana de la habitación del hospital, mirando hacia la oscuridad. Tenía las manos fuertemente apretadas. Y cuando Rafe vino de visita, como solía hacer, ya no pudo guardar silencio. Salió al pasillo con él, alejándose deliberadamente de la puerta donde dormía su hermano pequeño, para que las palabras que estaba a punto de decir no llegaran a los oídos de Finn. Ahora sé quién eres, dijo en voz baja. Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Sé lo que haces. Sé al mundo al que perteneces. Rafe guardó silencio. No lo negó, y ese silencio lo confirmó todo. Maeve respiró hondo. Sus ojos se iluminaron de miedo, no por ella misma, sino por su hermano pequeño. Nos has ayudado mucho, y te estaré agradecida por el resto de mi vida por eso. Pero no puedo. No puedo dejar que Finn crezca cerca de un mundo así, un mundo donde la violencia puede caer en cualquier momento, donde la gente es tratada en silencio en la oscuridad. Continuó, con las lágrimas a punto de derramarse, aunque su voz permaneció firme. Perdí a mis padres. He visto lo cruel que puede ser esta vida, y lo único por lo que vivo es por mantener a Finn a salvo, dejarlo crecer limpio, dejarlo creer que todavía hay bondad en este mundo. No puedo cambiar eso. Incluso si la persona que trae el peligro cerca de nosotros es también la persona que nos salvó. Rafe se quedó allí escuchando en silencio cada palabra que ella decía. Y cada palabra era como una cuchilla que tocaba el lugar más profundo dentro de él. Porque ella estaba dando voz al mismo miedo que él había llevado toda su vida. El miedo de que el mundo que había construido para proteger a las personas que amaba pudiera, al final, ser lo mismo que los destruyera. No se enfadó, no discutió. Solo miró a la mujer que temblaba de miedo por su hermano. Y comprendió que ella no estaba equivocada, que su miedo estaba justificado. Que con toda la amabilidad y honestidad que ella le había dado a él y a su hermana, todavía tenía todo el derecho a querer mantener a su hermano lejos de la oscuridad. Y por primera vez, Rafe se enfrentó a una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse. Si el mundo que había elegido hace mucho tiempo para proteger a Cecily era también la prisión que la mantenía cautiva, y que lo mantenía cautivo a él también. Las palabras de Maeve atormentaron a Rafe durante días, y quizás por eso finalmente decidió hacer lo que había estado posponiendo durante tanto tiempo: enfrentarse al hombre que lo había causado todo. El hombre que su gente todavía retenía en un lugar oculto cerca del puerto. Cuando Rafe entró en la habitación donde se encontraba ese hombre, no trajo consigo la furia que había esperado sentir, solo una pesada curiosidad, una necesidad de entender cómo un ser humano podía aferrarse a un odio tan profundo. El hombre levantó la cabeza y lo miró, y por primera vez Rafe vio claramente su rostro, un rostro duro, tallado con profundas líneas de dolor y amargura. Ojos hundidos que ardían con un fuego que Rafe reconoció de inmediato, porque había visto ese fuego antes,
hacía mucho tiempo, en sus propios ojos. No me reconoces, ¿verdad? Dijo el hombre, su voz áspera. Mi nombre es Albie Trent, y arruinaste mi vida hace años. Rafe permaneció en silencio, y Albie soltó una risa amarga. Luego comenzó a hablar, no con la voz de un asesino, sino con la voz de un hombre que lo había perdido todo. Le contó sobre los días en que su banda todavía controlaba un rincón del puerto, sobre el antiguo enfrentamiento cuando el poder de Rav se alzó y aplastó a todos sus rivales, y sobre su único hermano menor, Sanim Maniram, que había muerto en esa sangrienta lucha por el control. Mi hermano solo tenía 20 años, dijo Albie, con la voz quebrada. Nunca había hecho daño a nadie. Solo me seguía porque no tenía a dónde más ir. Y entonces murió. Murió por las guerras libradas por hombres como tú, hombres como yo. Mientras tú subías más alto, te hacías más rico, más poderoso. Y yo lo perdí todo y viví todos estos años con un solo pensamiento: hacerte probar el dolor que yo probé. Quitarte a la persona que más amabas para que entendieras lo que se sentía. Rafe se quedó inmóvil mientras una fría comprensión se apoderaba de él. En las amargas palabras de Albie, vio un oscuro reflejo de su propio pasado. El trágico ciclo de un mundo donde la violencia solo engendra más violencia. Llevando esta pesada verdad, salió de la habitación justo cuando su gente confirmaba la última pieza de esa fatídica noche. Su gente confirmó que Maeve realmente había advertido a Gerald Moss sobre el hombre sospechoso esa noche. Y Moss había ignorado sus palabras por desprecio. Había tenido en sus manos la oportunidad de evitarlo todo, y la había desechado simplemente porque no se molestó en escuchar a alguien inferior a él. Cuando esa verdad se extendió, junto con una discreta presión de Rave, Moss lo perdió todo rápidamente. La silla de gerente, la pulida reputación que había construido a lo largo de los años y el falso respeto que había confundido con poder. Todo se disolvió en humo, dejándolo solo con la arrogancia que lo había destruido. Pero la caída de Moss no le trajo ninguna satisfacción a Rafe, porque su mente ahora estaba atrapada en una pregunta más grande, una que Albie, a través de la fuerza de su propio odio, le había planteado. Si Rafe seguiría caminando por el camino que había convertido una tragedia en innumerables otras, o si sería lo suficientemente valiente como para detenerse. Esa noche, Rafe regresó a la habitación donde Albie estaba retenido, y esta vez, dentro de él, había una lucha más violenta que cualquier batalla que hubiera enfrentado jamás. Según las reglas del mundo en el que había vivido toda su vida, la respuesta debería haber sido simple. Un hombre que se atrevía a tocar a su hermana tenía que desaparecer. Así es como siempre se habían arreglado las cosas, de forma limpia, decisiva, sin piedad. Durante tantos años se había acostumbrado a poner fin a cada amenaza. Y una parte de él, la parte que se había convertido en piedra después de todos esos años en la oscuridad, le gritaba que hiciera lo que siempre había hecho. Su mano descansaba sobre el frío objeto metálico a su lado, y en ese momento miró directamente a los ojos de Albie, al hombre sentado allí sin suplicar. Solo le devolvía la mirada con una cansada resignación, como si hubiera estado esperando este final durante mucho tiempo, como si la muerte para él fuera más ligera que seguir viviendo con el odio que lo había consumido hasta la médula. Pero en el mismo segundo en que la mano de Rafe tocó ese poder sobre la vida y la muerte, el rostro de Albie se desdibujó de repente. Y en su lugar, Rafe vio su propio rostro a los 15 años. El niño que lo había perdido todo y había jurado vengarse del mundo entero. Vio los ojos claros de Cecily. Vio la joven sonrisa de Finn dibujando un barco en su cama de hospital. Y escuchó en su mente las palabras que Maeve le había dicho. Palabras que no había dicho para sermonearlo, sino solo porque era lo que ella creía desde el fondo de su corazón. Ella había venido a él antes, sabiendo que estaban atormentado. Y de pie frente a él, esos ojos gris azulados mirándolo sin miedo, había dicho: «¿Sabes? Si acabas con su vida, no acabarás con nada en absoluto». Él también tuvo un hermano menor al que amaba. Y quién sabe, en algún lugar ahí fuera puede que todavía tenga a alguien.
Y esa persona vendrá a buscarte llevando el mismo odio que tú sostienes en tu mano ahora mismo. La violencia nunca ha sido un punto final, Señor. Es solo una coma. Y después de cada coma, se escribe otra tragedia. Otro niño pierde a alguien que ama. Otra espiral comienza y nunca se detiene. La única persona que puede poner un punto final a esta historia es la que sea lo suficientemente valiente como para bajar la mano primero. Esas palabras resonaron dentro de la mente de Rafe como una especie de luz que brillaba en el lugar más oscuro de su alma, y la mano que descansaba sobre ese frío objeto metálico comenzó a temblar. No de miedo, sino porque por primera vez en su vida estaba luchando contra sí mismo, luchando contra el hombre en el que se había convertido, luchando contra la espiral que lo había aprisionado durante 20 años. Pensó en todos los otros Albis que su mundo había creado, en todo el dolor que se había multiplicado desde manos como la suya, y comprendió que si apretaba el puño una vez más, nunca escaparía. Permanecería para siempre como un eslabón en esa cruel máquina. Y entonces, lentamente, como si dejara una carga que había llevado durante toda una vida, Rafe bajó la mano, dio un paso atrás, respiró hondo, y cuando habló, su voz era áspera pero extrañamente firme. No te quitaré la vida, le dijo a Albie, no porque no merezcas un castigo, sino porque estoy demasiado cansado de ser el hombre que siembra más dolor como el que hay dentro de mí. Pagarás por lo que has hecho, pero pagarás ante la ley, no ante mí. Luego se volvió hacia ese que observaba en silencio todo el momento, con una rara expresión de asombro en su rostro habitualmente frío, y le dio una orden que nunca en su vida pensó que oiría de él. Entrégalo a él y todas las pruebas a las autoridades, de forma anónima. Asegúrate de que se haga a través de los canales legales adecuados, sin que se pueda rastrear hasta nuestras operaciones. Y esta vez, dejaremos que la verdadera justicia hable. En ese momento de bajar la mano, Ralph Collazo, el hombre que una vez había hecho que toda la ciudad inclinara la cabeza, se sintió verdaderamente libre por primera vez. La cirugía de Finn duró muchas horas, y durante todo ese tiempo, Maeve se sentó a esperar en el pasillo con las manos fuertemente entrelazadas. Mientras a su lado, de una manera que nunca podría haber imaginado, Rafe y Cecily esperaban con ella también, como si realmente se hubieran convertido en una familia. Cuando las puertas del quirófano finalmente se abrieron y el doctor Prianire salió con una sonrisa cansada pero radiante para decirles que la cirugía había sido un éxito, que el pequeño corazón de Finn latiría fuerte y sano a partir de ahora, Maeve rompió a llorar. Por primera vez en tantos años se permitió llorar, pero estas eran lágrimas de felicidad desbordante. En los meses siguientes, todas sus vidas cambiaron de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. Rafe comenzó a hacer lo que él mismo una vez pensó imposible. Paso a paso se retiró del hampa que lo había aprisionado durante 20 años. Redirigió sus recursos a negocios legítimos y desmanteló, un eslabón a la vez, la oscura máquina que una vez había liderado. No en una sola noche, sino con la paciencia y determinación de un hombre que había encontrado una razón para cambiar y para convertir el dolor del pasado en algo significativo. Estableció una fundación benéfica llamada Fundación Donovan, un fondo dedicado a ayudar a familias trabajadoras pobres con seres queridos que padecían enfermedades graves. Personas invisibles que la sociedad a menudo olvida. Personas que luchan por cada dólar como Maeve lo había hecho una vez. Pero lo más importante fue que Rafe no convirtió a Maeve en alguien que recibía caridad. No la colocó en la posición de una persona atada por la gratitud. En cambio, la invitó a dirigir la fundación ella misma, porque entendía que nadie podía comprender el sufrimiento de esas personas mejor que alguien que lo había vivido. Y así, Maeve Donovan, la camarera que una vez había sido regañada y tratada como invisible, se convirtió ahora en la persona que extendía la mano para levantar innumerables otras vidas, vista, escuchada y respetada por el valor humano que siempre había poseído. En una tarde de finales de otoño, ambas familias fueron juntas al puerto de Boston, el lugar que Finn una vez había soñado visitar. El niño ahora tenía las mejillas sonrosadas y estaba sano.
Corría alegremente con Cecily por el muelle. Sus risas claras se mezclaban con el sonido de las olas y las gaviotas bajo el atardecer dorado que se extendía sobre el agua. Maeve y Rafe estaban de pie, uno al lado del otro, observando a los niños. Y después de un rato de silencio, ella se volvió hacia él, sus ojos gris azulados llenos de una ternura que nunca antes le había dado a nadie. Recordó esa fatídica noche. Recordó las palabras que había susurrado mientras abrazaba a Cecily. No tengas miedo, ya estoy aquí. Y ahora, mirando al hombre que una vez había estado solo dentro de su propia fortaleza de poder, el hombre que había sido lo suficientemente valiente como para dejar la oscuridad y caminar hacia la luz, le susurró suavemente esas palabras de nuevo, esta vez con un significado completamente diferente. Tú también estás a salvo ahora. Rafe se volvió para mirarla, y en ese momento, el hombre que una vez había hecho que toda la ciudad inclinara la cabeza, comprendió que la seguridad de la que ella hablaba no era la seguridad del cuerpo, sino la paz de un alma finalmente sanada, finalmente liberada del odio y el miedo que lo habían seguido toda su vida. Y de pie allí, en el atardecer del puerto, dos personas de mundos separados por una distancia inconmensurable, encontraron el uno en el otro algo que ni el dinero ni el poder podrían comprar jamás: paz, confianza y un verdadero hogar. La historia de Maeve y Rafe nos recuerda algo simple pero profundo, que el valor de una persona nunca se ha encontrado en el estatus o la riqueza, sino en la bondad que están dispuestos a dar, incluso cuando no les queda casi nada en las manos. Que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede iluminar incluso los rincones más oscuros de una vida. Y que ninguno de nosotros está tan perdido como para no poder volver atrás. Ninguno de nosotros es tan fuerte como para no necesitar sanación y bondad. Junto con el coraje de dejar ir el odio, es la luz que puede guiar a una persona de vuelta a sí misma. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, pulsa el botón de me gusta y comparte este video para que podamos difundir historias significativas a aún más personas. Y así, cada día puedas escuchar más historias conmovedoras y emocionantes con nosotros. ¿Qué sientes sobre la historia de Maeve y Rafe? ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Por favor, deja un comentario y comparte los sentimientos desde lo más profundo de tu corazón, porque siempre esperamos escuchar tus sinceros pensamientos y emociones. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia hasta el último momento. Que tú y las personas que amas siempre tengan abundante salud, una vida alegre, paz y amor llenando cada día. Adiós y nos vemos de nuevo en la próxima historia.